que hace que un hombre sencillo, nacido en el fin del mundo, se convierta en la voz de la esperanza para miles de millones de personas. Cómo alguien que lavaba los pies de los pobres pudo desafiar a los poderosos con amor y tocar el corazón del planeta entero. Hoy, el mundo se despide, pero su historia sigue latiendo. Esto no es solo un homenaje, es un viaje profundo a través de la vida de un hombre que no buscaba aplausos, pero que transformó vidas con gestos silenciosos, palabras firmes y un alma humilde. Prepárate para descubrir cómo Jorge Mario Bergoglio, hijo de inmigrantes, se convirtió en el Papa Francisco, el primer Papa de las Américas. El líder que rompió protocolos, rompió corazones y reconstruyó la fe de toda una generación. Su historia merece ser recordada y al final entenderás por qué decirle adiós es tan difícil. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936, hijo de inmigrantes italianos humildes que cargaban sobre los hombros el sueño de una vida mejor. Creció en un barrio sencillo, donde las paredes de la casa guardaban el aroma del pan recién horneado, el vapor de la pasta hecha a mano y las oraciones susurradas por su abuela, una mujer de fe inquebrantable que le enseñó el poder del silencio, la humildad y la confianza en Dios. Jorge era un niño introspectivo, observador, que prefería escuchar antes que hablar. Desde pequeño mostraba una sensibilidad que no cabía en su edad. Escuchaba el dolor ajeno como si fuera suyo y sentía una inquietud profunda en el pecho cada vez que veía a alguien en necesidad o siendo despreciado. En mismos sitios, su juventud, sus planes eran sencillos: estudiar, quizás convertirse en químico, construir una vida común. Pero la vida tenía otros caminos para él. A los 21 años, Jorge enfrentó una grave infección pulmonar, una batalla entre la vida y la muerte. Durante esos largos días de dolor y silencio en el hospital, vivió algo que nunca pudo explicar con palabras: una presencia, una paz sobrenatural, como si Dios le hablara en medio del sufrimiento. Fue en ese lecho, donde cada respiración era una victoria, que Jorge tomó su decisión más profunda. Se entregó a Dios, no por miedo, sino por amor. Al recuperarse, tomó una decisión que sorprendió a su familia y a sus amigos. Ingresó a la Compañía de Jesús. Se hizo jesuita y allí, entre estudios rigurosos, el silencio contemplativo y el servicio a los más olvidados, comenzó una profunda transformación. Su corazón ya no latía por cargos, latía por causas. Se maravillaba con la sencillez de los pobres, con la sonrisa de quienes no tenían nada, con la sabiduría escondida en las periferias del mundo. Poco a poco, su vocación se fue haciendo misión, una misión viva: ser puente entre Dios y los marginados. Jorge no quería títulos ni púlpitos. Quería caminar con los que sufren, sentir el olor del pueblo y llevar consuelo donde nadie más quería estar. Como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en una presencia viva en las calles de la ciudad. Mientras muchos esperaban que abrazara la comodidad y los privilegios del cargo, él hizo justo lo contrario. Rechazó la mansión episcopal. Eligió vivir en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Allí cocinaba sus propias comidas y cuidaba de su hogar con sencillez. Todos los días
Mucho antes de que saliera el sol, ya estaba despierto, listo para su misión. En lugar de autos lujosos, prefería el metro y los autobuses. Se sentaba junto a los trabajadores, miraba a los ojos de los desconocidos y ofrecía palabras de escucha y compasión silenciosa. Era un pastor que no se limitaba al altar. Conocía los barrios pobres como nadie. Caminaba por callejones de tierra, entraba en casas humildes, escuchaba a madres desesperadas y a jóvenes perdidos en el vicio. No llevaba sermones, llevaba presencia al abrazar a un adicto, al conversar con una persona sin techo, al oír a una mujer olvidada por la sociedad. Decía con sus gestos: tú vales, tú eres amado, y eso cambiaba vidas. Para los que estaban al margen, Bergoglio no era solo un líder religioso, era padre, hermano, amigo. Era aquel que veía más allá de las apariencias y tocaba heridas con ternura. En los hospitales se arrodillaba junto a los enfermos terminales, sujetando sus manos en silencio. En las cárceles hablaba de esperanza, con los ojos llenos de lágrimas. En los albergues se sentaba a escuchar historias que nadie más quería oír. Era un hombre que lloraba con los que lloraban y sonreía con los que reencontraban la fe. Sus zapatos se desgastaban más en las aceras que en los pasillos de la catedral. Su sotana se ensuciaba de polvo, pero su alma se llenaba de luz. No era raro verlo caminar solo, con un rosario en las manos, murmurando oraciones por los invisibles de la ciudad. Para él no había causa perdida, ni corazón irrecuperable. Cada vida, por más rota que estuviera, merecía dignidad. Su corazón ardía por justicia, pero su única arma era el amor, un amor silencioso, terco, que resistía a los sistemas, a las críticas, a las expectativas. Así fue como Bergoglio se convirtió en el obispo de las calles, el hombre que caminaba con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. En el año 2013, el mundo entero contuvo la respiración frente a la chimenea de la Capilla Sixtina. La fumata blanca anunciaba Habemus Papam, pero nadie esperaba ese nombre, ese rostro sencillo, ese corazón que ya cargaba en sí el peso de los pobres. Jorge Mario Bergoglio, un hombre de las calles de Buenos Aires, se convertía en el nuevo líder de la Iglesia Católica. Y no solo eso, rompía siglos de tradición. Era el primer jesuita en sentarse en el trono. Lepedro, el primer latinoamericano, el primero venido del sur del mundo, y como si eso no fuera suficiente, eligió un nombre que resonó como un grito de revolución dentro de los muros del Vaticano: Francisco, una clara y poderosa homenaje al santo de Asís. El hombre de la sencillez, de la paz y de los que no tienen nada. Desde el primer instante, se sintió que algo distinto estaba por suceder. Rechazó las vestiduras bordadas en oro, la cruz de oro, y apareció en el balcón con la misma humildad con la que solía caminar por los barrios pobres de Argentina. Pidió que el pueblo rezara por él, antes incluso de dar su bendición. Un gesto que desarmó al mundo. Un silencio profundo envolvió la plaza de San Pedro. Ese hombre tenía algo que no se podía ver, pero que todos podían sentir: autenticidad. Y eso se convirtió en su marca. Francisco no lideraba con poder, sino con presencia.
No gobernaba con rigidez, sino con misericordia. Con valentía comenzó a tocar heridas que muchos preferían evitar. Denunció la indiferencia ante los refugiados, los abusos dentro de la propia iglesia, el apego al dinero, la avaricia disfrazada de fe. No medía palabras cuando hablaba de justicia. Lloró por las víctimas olvidadas de la guerra, por los pueblos indígenas despreciados, por los niños abandonados en medio de la violencia. Visitó favelas, lavó los pies de prisioneros, abrazó a los nuevos leprosos, los que la sociedad prefiere ignorar. Y en cada gesto recordaba al mundo que el Evangelio no es teoría, es práctica, que Dios está en los márgenes, en los callejones, en las lágrimas silenciosas. Francisco también se convirtió en un embajador del diálogo. Habló con musulmanes, con judíos, con ateos, con agnósticos. Abrió puertas que llevaban siglos cerradas. Hablaba menos de doctrinas y más de puentes. Su mirada tenía el poder de acoger hasta al más escéptico, y su voz, siempre suave, llevaba una fuerza espiritual capaz de cruzar fronteras, culturas y corazones. Él no buscaba aplausos, buscaba conversiones del alma, y por eso millones de personas que jamás habían pisado una iglesia empezaron a escucharlo. Como si sus palabras fueran luz para una oscuridad interior. No era el Papa de las multitudes solamente, era el Papa de los pequeños, de los olvidados, de los que no tienen voz. Con Francisco, el mundo recordaba que el amor aún podía ser una fuerza revolucionaria, un amor que no imponía, sino que sanaba, un amor que no gritaba, sino que transformaba en silencio, un amor que venía de Dios, pero que solo se volvía real cuando se vivía entre los hombres. Durante los últimos años de su pontificado, Francisco enfrentó tormentas que habrían silenciado a muchos, escándalos internos, divisiones entre cardenales, críticas feroces desde sectores conservadores y presiones constantes del mundo político y social intentaron sacudir su misión, pero él permanecía firme, con la mirada serena de quien confía más en Dios que en las estructuras humanas. En medio de cada crisis, elegía la ternura como respuesta. Nunca alzaba la voz con venganza, sino con compasión. Nunca devolvía con dureza, sino con oraciones. Su corazón estaba entrenado en el amor, y su alma, anclada en la fe de que, a pesar de todo, la misericordia siempre tendría la última palabra. La edad avanzaba, y su cuerpo empezaba a dar señales claras de desgaste, dolores, limitaciones, cansancio, pero él se negaba a detenerse. Seguía recibiendo fieles, dando discursos, escribiendo cartas que tocaban el alma de la humanidad. Sus palabras ya no tenían la fuerza física de antes, pero su intensidad espiritual crecía con cada frase. Hablaba poco, pero cada sílaba era una semilla de luz. Su sonrisa, aunque cansada, seguía siendo refugio para los afligidos. Y su presencia, aún desde una silla de ruedas, provocaba lágrimas, silencios, reverencia. Ya no era solo el Papa del presente, se estaba convirtiendo en un símbolo eterno, una memoria viva de lo que significa ser verdaderamente humano. En los últimos meses, sus gestos se volvieron más lentos, su voz más baja, su andar casi inexistente.
Pero era en ese silencio donde gritaba más fuerte. La fragilidad de su cuerpo revelaba la fortaleza de su alma. Visitaba menos, pero rezaba más. Hablaba poco, pero inspiraba multitudes. Sus mensajes dejaron de ser solo palabras y se volvieron legado, un legado de amor incondicional, de cercanía con los pobres, de valentía frente a la verdad y de perdón hasta para el ofensor más duro. Francisco había sembrado algo en el corazón de la Iglesia que ni el tiempo, ni el olvido, ni las críticas podrían arrancar, y entonces, en una madrugada tranquila, como un ave que regresa al cielo después de cumplir su misión en la tierra, descansó. Su cuerpo se silenció, pero su esencia permanece viva, porque hombres como él no mueren, se transforman en memoria, en nostalgia, en faro. Sus palabras, simples y profundas, siguen cruzando fronteras, reavivando la fe, despertando. En conciencias, adiós, Francisco. El mundo llora tu partida, pero agradece el don de tu existencia, el Papa que conquistó al mundo no con poder, sino con ternura, no con discursos, sino con abrazos, no con fuerza, sino con amor. Él partió, pero dejó encendido un camino. Francisco no fue solo un papa, fue un hombre que bajó del trono dorado para caminar entre los que lloran, los que tienen hambre, los que buscan sentido en medio de la oscuridad. Nos recordó, con cada gesto, que el amor no necesita micrófono ni aplausos. Demostró que sí es posible transformar el mundo con la sencillez de una sonrisa, con la escucha, con el perdón. Su voz ahora ecoa en la eternidad, pero su presencia vive en cada corazón que se dejó tocar por su ternura. Tal vez, al escuchar esta historia, pienses en tu propia vida, en tus dolores, en tus sueños, en tu búsqueda, y es ahí, justo ahí, donde el mensaje de Francisco resuena más fuerte. Nadie es demasiado pequeño para hacer el bien. Nadie es tan débil que no pueda amar. El secreto de la vida está en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Y él eligió el bien cada día, hasta el final. Que al terminar este video no sintamos solo nostalgia, sino un despertar. Que el legado de Francisco no sea solo un recuerdo que admiramos, sino una inspiración que decidimos vivir. Que tú, sí, tú, ahí donde estás, puedas ser también un reflejo de ese amor que transforma, que sana, que libera y que une, porque el mundo necesita más Franciscos, y tal vez el próximo seas tú. Si esta historia tocó tu corazón, no guardes ese sentimiento solo para ti. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que inspiran, historias que transforman y voces que acarician el alma. Comparte este video con alguien que necesite sentir el amor que Francisco repartió por el mundo. Déjanos tu comentario, una palabra, una oración o simplemente un agradecimiento. Juntos mantendremos vivo el legado de un hombre que demostró que sí se puede conquistar el mundo, solo con amor.